Las mejoras de tecnología implementadas en el pasado y en el presente han logrado que hasta en los detalles más mínimos se haya cuidado para lograr la perfección. El sonido de un motor no es una cuestión lograda al azar. Es el resultado del esfuerzo y horas de trabajo de ingenieros especializados que han buscado plasmar y poner a la altura las características de un auto. Que su estilo, su diseño o su opulencia estén al mismo nivel de las prestaciones mecánicas y que logren una identidad propia reconocible al oído. Las personas corrientes y haters de teclado que apenas saben de autos por su apariencia no dan su merecido crédito al desarrollo sonoro, antes lo critican y hacen una burla desconociendo el proceso técnico que lleva a sus espaldas. En este canal sí reconocemos ese trabajo plasmado para deleitarnos con los sonidos increíbles emitidos por el escape sin importar la capacidad, el rendimiento ni los cilindros que tengan. Por eso aquí les van otros 12 autos con el mejor sonido de motor jamás fabricados. Pocas marcas tradicionalistas como TVR aún quedan. Autos sencillos y bien construidos, pero con un gran rendimiento y potencia, junto con esa sensación de que en cualquier momento te va a enviar al cementerio. Este último aspecto no es exactamente un logro que se haya ganado a pulso, pero su esencia totalmente purista que hasta no hace más de unos 15 años conservaban sus modelos lo dice todo. ¿Frenos antibloqueo? No gracias. ¿Control de estabilidad? ¿Qué es y para qué sirve? Apenas si acaso tenían bolsas de aire para el conductor y para el pasajero, con el cinturón de seguridad tiene más que suficiente. En donde sí pusieron todos sus esfuerzos fue en su tren motriz. El TVR Cervera, por ejemplo, era un auto imponente, que destilaba deportividad y potencia desde las ruedas hasta el cigüeñal, que en cualquiera de sus versiones V8 de producción dejaba una nota brutal emitida por sus escapes. Sin desconocer los modelos actuales, el pasado de Jaguar fue 100 veces mejor. El mejor estilo de diseño británico con la mejor puesta a punto para sus autos. El XKSS fue uno de esos autos que mejor tradujo el desarrollo competitivo para su uso en las calles. Se construyeron 25 unidades derivadas del modelo de competencia D-Type, pero un incendio en la planta de Browns Lane ocurrido el 12 de febrero de 1957 destruyó por completo 9 de ellas que ya estaban a punto de ser terminadas. Por lo que oficialmente solo existen 16 ejemplares. Todos con un propulsor de 6 cilindros en línea de 3.4 litros, con 12 válvulas y sistema de doble árbol de levas, el cual produce 250 caballos de potencia y 325 Nm de par, gestionados por una caja de cambios manual con 4 velocidades. Su sistema motriz es alimentado por 3 carburadores Weber 45 DCM, por lo que pasa combustible suficiente para que desde la cámara de combustión logre un sonido tan genial que a simple oído da la impresión de ser un V8 de la vieja escuela. «24 horas de Le Mans». Año, 1972. Atrás habían quedado las hazañas de Ford con sus GT40 que hicieron espantar a Ferrari del Mundial de Resistencia para centrarse en la Fórmula 1. Un nuevo competidor francés había ingresado con toda el hambre y las ganas de llegar hasta lo más alto y acabar con la competencia. Su nombre era Matra Simca y su modelo estrella era el MS670. Un V12 de 3 litros que estaba unido a una caja de cambios manual de 5 velocidades. No solo logró la hazaña de ganar la mítica carrera de resistencia a la primera, sino que lo hizo 3 veces de manera consecutiva hasta 1974 cuando se retiraron abruptamente de las competencias en su punto de mayor esplendor. Nos dejó para la posteridad un imponente auto ganador altamente desarrollado, el cual contaba con el mejor sonido producido por un auto de carreras a inicios de los años 70.
La leyenda de Shelby hizo magia en el pasado y la heredó a sus modelos futuros. Convirtió al Mustang en más que un muscle car de nicho y lo elevó a niveles de rendimiento que eran impensados. Sus modelos del presente son tan adorados como los del pasado y reflejan todo el trabajo impuesto por Shelby American, que ha demostrado que puede hacer poderosas máquinas con prestaciones y sonido espectaculares. El GT350R es magia pura cuando escuchas el sonido de su motor V8 de la era dorada de los muscle cars. Y que en el nuevo milenio hace honor a su nombre y apellido con una de las máquinas modernas naturalmente aspiradas más potentes jamás fabricadas, que gracias a su motor Voodoo de cigüeñal plano, logra una nota celestial que es un deleite para los amantes de los V8 norteamericanos que hicieron grande alguna vez a la industria automotor. Personalmente no soy fanático del sonido de los motores V8 modernos hechos por Mercedes-AMG. Dan la impresión de faltarles poder, y es que con los catalizadores y silenciadores que por obligación tienen que portar se siente que pierden algo de esencia. Pero una excepción a esta regla fue el Mercedes-Benz SLS AMG construido de 2010 a 2014. Los ingenieros le pusieron todas las ganas y lograron que ese motor V8 de 6.2 litros naturalmente aspirado con una potencia total de hasta 622 caballos y 635 Nm de torque en su versión Black Series, lograra aparte de un rendimiento excepcional, un sonido exquisito que despierta pasiones cuando lo ves por la calle. La experiencia en desarrollo que Ferrari le pone a cada uno de sus autos está más que demostrada, y en estilo y diseño es bastante difícil escoger algún favorito. Pero si nos enfocamos en el rendimiento y prestaciones además de sus notas sonoras, creo que un motor V12 de Maranello es uno de los elegidos. Este en específico es un 6.3 litros a 65 grados, el cual produce 780 caballos de potencia y 705 Nm de par bajo una carrocería tipo Super GT que gracias a su enorme capó le da un aspecto imponente, y sabiendo que es una versión F12 de máximo rendimiento, sus características técnicas y su nota de sonido emitida por sus escapes tienen que estar a la altura. La exclusividad y Alfa Romeo son dos cosas que siempre han ido de la mano. Y más aún cuando la marca italiana se dispone a realizar un homenaje a algún modelo que ya haya fabricado décadas atrás. Para la construcción de este modelo en específico fue necesario sacrificar 500 unidades de otro modelo icónico, el 8C. Y gracias a la colaboración artística para su exterior por parte de la casa de diseño italiana Touring Superleggera, el Alfa Romeo Disco Volante del año 2012 es una verdadera obra de arte sobre ruedas. Es un auto que puedes visualizar por horas sin aburrirte, y gracias a su magnífico remate sonoro cortesía de un motor V8 Maserati de 4.7 litros, vas a querer admirar aún más su eminencia colocada sobre un pedestal en un museo histórico.
Tenemos que agradecer que aún existen marcas que desarrollen autos compactos de performance, que a pesar de las restricciones impuestas que muchas veces limitan los esfuerzos realizados por los ingenieros mecánicos, se atrevan a sacar joyas de baja cilindrada como el Audi RS3, que con el más que inmortal motor de 2.5 litros y 5 cilindros apoyado por un turbocompresor, logra exprimir hasta 400 caballos de potencia. Este tipo de autos está llegando a un punto de estar en peligro de extinción, debido a la entrada masiva que cada vez va en aumento de los deportivos híbridos o ya de lleno eléctricos. Por lo que tenemos que valorar lo que aún nos queda y aplaudir que Audi no se resigne todavía a dejarse vencer. Aunque como van las cosas no creo que esto dure mucho tiempo, y los autos deportivos de entrada hechos a la vieja escuela con los que los entusiastas soñamos serán una cosa del pasado. Y hablando del pasado, tras el encargo fallido a Lamborghini y el tiempo tardado de elaboración que lo dejó afuera de la categoría Grupo 4 luego del cambio de reglamento, BMW tenía un auto prácticamente inconcluso, que no podía vender y que tampoco podía participar en ninguna categoría de carreras. Por lo que hablando con la FIA, el M1 participó en una categoría de autos propia conocida como Procar, la cual era un preámbulo de las carreras de Fórmula 1, donde participaban como invitados algunos pilotos de la categoría y a su vez le fueron vendidas unidades del modelo a equipos privados que desearan inscribirse. El motor incluido era una modificación de un motor de 6 cilindros en línea ya existente en la línea de montaje de BMW al cual llamaron M88. Un 3.5 litros de capacidad con doble árbol de levas a la cabeza y 4 válvulas por cilindro, el cual produce de forma aspirada 277 caballos de potencia para los modelos de calle, pero con la ayuda de un turbocompresor, esa potencia podía llegar hasta los 490 caballos cuando era afinado para las carreras Procar. A su vez, gracias a esos afinamientos, el sonido emitido por sus escapes era sublime y todo un espectáculo para su tiempo. Una leyenda del rally en los tiempos antes de que existiera el legendario Grupo B, es quizás algo casi que impensable, eso sí, si no hubiera existido el Lancia Stratos HF. Un auto literalmente sacado de otro planeta, con un diseño único y realizado por y para las competencias. Todos sus logros fueron concretados gracias a su motor de origen Ferrari que le confirió de una potencia y una confiabilidad inigualables para el WRC, donde destrozó a toda la competencia entre los años 1974 y 1976, gracias a su tren motriz V6 de 2.4 litros, el cual con ayuda de un turbocompresor le confería hasta un máximo de 480 caballos de potencia y un alarido tremendo que era conducido por su corto sistema de escapes. BMW en los años 90 creó un motor V12 que dejó la vara demasiado alta para los superdeportivos de la época, y con solo aspiración natural, era capaz de superar los 600 caballos de potencia sin problemas.
Una hazaña de desarrollo técnico demasiado perfeccionada para su época, que hoy es igualada por su sucesor espiritual, el GMAT 50. McLaren tenía la máquina perfecta y supo aprovecharla muy bien en el ámbito competitivo, más que todo en la categoría GT1 del Campeonato de Resistencia de la FIA, donde demostró de qué estaba hecho y lució todas sus capacidades por medio no solo de sus prestaciones, sino también del sonido de su poderoso motor de altas revoluciones. Tuvo una vida muy corta de producción, pero lo suficiente para dejar una enorme huella que hasta el día de hoy es reconocida en el mundo automotriz estadounidense. La NASCAR Cup Series fue el escenario perfecto para lucirse, y en 1970 arrasó con todo, logrando que junto a su gemelo el Dodge Charger Daytona ganaran 33 de las 48 carreras, de las cuales 18 fueron para el Super Bowl. Además de convertirse en todo un icono de la cultura automotriz al ser el auto oficial del legendario Richard Petty. Sin dudas, el año 70 fue la cúspide de los V8 en Norteamérica. Pero por culpa de las normativas medioambientales de aquel tiempo, el Plymouth Superbird no pudo avanzar más tiempo con su poderoso V8 MI de 7 litros que producía 425 caballos de potencia y 665 Nm de torque que se manifestaban de forma rabiosa y monstruosa por medio de sus dos salidas de escape. Recuerda que puedes suscribirte, activar la campana de notificaciones para no perderte de nuevo contenido y de paso dejar tu like si lo deseas. Puedes unirte como miembro del canal y apoyar el proyecto o dejar un super gracias de forma opcional si deseas aparecer al final de los siguientes videos. Esto fue Century Cars. Me despido y nos vemos la próxima.